Hola, buenas tardes. Esta semana estamos como con el Black Friday, pero subido de entrevistas. Un momentito ¿no? Entonces, bueno, buenas tardes de nuevo. Hacía mucho tiempo que no hacía esta parte de Momentos con Corazón. Entonces me encanta de estar aquí de nuevo con Laura Barbero. Buenas tardes, Laura. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí, por decirnos sí de nuevo a compartir este espacio. Encantada, de verdad. Y estamos transmitiendo desde España. Podéis verlo a través de mi Facebook Live, María Ángeles Oliver, Camino de Vida Cuántico, o más tarde en diferido podéis encontrarlo en mi canal de YouTube, Camino Cuántico María Ángeles Oliver. Gracias a todos los que nos vais a seguir hoy y todos los que van a seguirnos más tarde. Gracias por estar aquí, transmitiendo desde España. Justo pues las dos estamos en Cataluña, pues las dos desde aquí. Y como os decía, hoy está Laura aquí con nosotros y nos va a hablar la magia de la comunicación con tu hijo o hija adolescente. Y para mí, como os decía, es un lujo seguir presentando a compañeras de este camino del desarrollo personal y del sí al compromiso con el colectivo, con la vida. Laura es coach, consultora y experta en PNL, hipnosis ericksoniana, comunicación emocional y Reiki y muchas más cosas. Y os lo puedo garantizar que tiene muchas más cosas. Hoy viene a compartir con todos nosotros en este espacio de tertulias para que podamos poner mucha más comprensión y luz al camino de acompañar a nuestros adolescentes como padres y como madres que nos traen tantas dificultades, ¿no? Y que muchas veces no sabemos por dónde vamos ni cómo nos perdemos en ese camino. Entonces, encontrar una persona que nos puede guiar puede acompañarnos bastante. Seguir compartiendo este espacio de comprensiones profundas con grandes profesionales de alto valor como es Laura, que siguen apostando en aportar su experiencia personal, porque lo importante que tiene Laura es que lo hace desde su experiencia, de lo que ella ha vivido con sus hijos. Por tanto, esto es importantísimo. Por tanto, no voy a seguir hablando yo más y vamos a dejar el sitio a Laura para que pueda acompañarnos a explicarnos cómo estos días ha presentado su página web, cómo nos va a mostrar un taller gratuito, ¿no? Que lanza para que podamos conocer un poquito más este espacio. Pues gracias y adelante. Tienes todo este espacio para que podamos compartir, Laura. Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo, o buenos días o buenas noches. Y lo primero de todo, agradecerte que pueda estar aquí, porque la verdad me hace mucha ilusión compartir con todos vosotros que he hecho una página, bueno, me han hecho una página web, la ha visto María Ángeles, le ha gustado mucho y luego os pasará la dirección porque yo os ofrezco un taller gratuito. Cosas que voy a explicar, pero allí están más explicadas, ¿vale? Que se llama Abrazando Erizos. ¿Por qué puse este nombre de Abrazando Erizos? Porque justo parece que cuando más necesitan los hijos que les quieran, que siempre lo necesitan, ¿no? Pero en la época de la adolescencia, es esa época en que ellos necesitan reivindicarse y pasamos de ser la mamá más guapa o el papá más guapo del mundo, la heroína y el héroe, a estar ya a veces en un segundo plano con mucha suerte y a veces estás allí en la quinta leche. Entonces, claro, nosotros también tenemos que aprender a que ellos necesitan ese espacio. Y justo nosotros en ese momento nos sentimos dolidos porque ¿qué ha pasado con nuestro hijo que nos adoraba y de golpe qué ha pasado? Pues que está madurando y está encontrando su espacio. Entonces, es eso, porque justo cuando más nos necesitan, nosotros estamos más a la defensiva. Por eso le he puesto ese nombre de Abrazando Erizos. Es un nombre que a mí me encuentro muy tierno, me gusta mucho. Sí, sí. Mira, yo tengo un cuento de mi nieto, ¿no? El segundo, y se llama en catalán, ¿no? Deseo un abrazo, ¿no? Y sale el erizo, ¿no? Y como todo el mundo se escapa, ¿no? Sí, Entonces, sí. yo cuando vi lo que tú habías puesto, me vino el libro ese, ¿no? De decir, no, es que se vuelven como erizos y no nos podemos acercar. En este caso es al revés. Yo te quiero abrazar, pero tú no me dejas, ¿no? Es justo conseguir que tú abrazarle sin que te pinche. El que vaya sin ese miedo a que te va a pinchar.
Entonces, bueno, como decía María Ángeles, yo como que dice soy facilitadora o mentora, porque he estado ahí, he estado ahí yo, hay personas que lo viven de forma diferente, pero yo la adolescencia, la etapa de la adolescencia la pasé difícil. Para mí fue una etapa difícil. No digo para mis hijos, que ellos también la pasaron. Claro, cada uno lo vive a su manera, pero para mí fue una etapa muy difícil y complicada. Por suerte tenía a mi pareja, a mi marido, que yo veía que lo vivía de forma diferente. Y yo decía, pero bueno, ¿cómo es que ante lo mismo yo esté toda desesperada y lo vivía con una angustia de, pero ¿qué pasa aquí? Hasta me sentí, bueno, me iba a la cama pensando con sentimiento de culpabilidad, de mala madre, de qué he hecho yo para merecer esto. O sea, todo personalizado, era yo. Hasta que me di cuenta, con la ayuda, porque la ayuda de, bueno, empecé a estudiar PNL y coaching, porque dije, no es normal que mi marido lo viva de una manera y yo de otra. Y dije, seré yo la que lo estoy pasando mal, la que tiene que cambiar. Aparte, un día mi hijo me lo comentó, mi hijo mayor, que yo le dije, bueno, ¿cómo podemos hacer para mejorar esta relación que tenemos así tan tirante y demás? Y me dijo, cambia. Y realmente ese cambio a mí me sentó como un tiro, porque yo dije, bueno, siempre yo cambio, digo, pero digo, yo doy un pasito, pero tú, o doy 2 pasos o 3, pero tú también da pasitos. Y me miró y dijo, cambia. Realmente son grandes maestros nuestros hijos, porque el cambia es, en eso me baso yo ahora para acompañar a otras madres, para darle la mano, apoyarla en esta etapa de la adolescencia que a lo mejor la viven como la viví yo. Y entonces es ese cambio de mirada, pero el cambio de mirada es el tuyo, ¿sabes? Tú tienes que cambiar la mirada hacia tu hijo, tienes que cambiar una serie de creencias, el saber gestionar las emociones, ese es el trabajo interior que tienes que hacer tú para sentirte bien como persona, para sentirte bien como madre. Y es eso. No, es nuestro niño, nuestra niña, ¿no? Que se ha hecho grande, pero Sí, para nosotros sigue siendo nuestro niño, nuestra niña, ¿no? Tenemos que cambiar esa expectativa, ¿no? exacto. Es dejarles crecer, dejarles que vuelen, que aprendan de sus errores. O sea, nosotros como padres estamos ahí para apoyarles, pero también tenemos que apoyarles, no es sobreprotegerles. ¿Vale? Entonces, todos hemos aprendido de nuestros errores. Bueno, nosotros estamos ahí, pero que digo, para apoyarles. Y nada, entonces empecé, pues yo notando ese cambio, que yo ya estaba más tranquila. Realmente sí que os quiero decir que depende del nivel de relación que tengas con tu hijo o con tu hija, el cambio puede ser más rápido o más lento y sin expectativa. Porque a lo mejor tú estás esperando que tu hijo o tu hija cambie y lo importante es que cambies tú, porque tú creas la realidad de lo que vives. Cuando tú te sientes tranquila, puedes, cuando hablas con tu hijo o con tu hija, hablar, por ejemplo, no desde esa mirada de, ostras, ¿qué me va a pedir ahora cuando viene tan amable? O eso de que te está hablando y tú desconectas porque total para lo que te dice. O sea, dependiendo de en qué estado estás, de que si estás en estado curioso, de ostras, ¿qué ha pasado ahora? Que viene, que ha dado un portazo y te puedes poner a defensiva de, jolín, ya está molestándome. O también puedes pensar desde la curiosidad, desde la compasión, pero no de que qué pena, sino de qué pasa, de comprenderle, de qué le ha debido pasar hoy para que le esté portando, ¿sabes? Entonces, con ese cambio de mirada es diferente. Ya hasta actúas de que te quedas ahí, acabo a lo mejor a la hora de la cena, oye, ¿te ha pasado algo? Porque sin juzgar, solamente decir, cuando has llegado has cerrado la puerta de golpe y he pensado que a lo mejor has tenido un mal día. He pensado, nada más. ¿Te puedo ayudar en algo? Ya está. Ojo, gruñidos. Pues nada, pero sabe que tú te has preocupado. O a lo mejor también te comenta. No, Pero no, el gruñido no pasa nada. no. No Y pasa habéis, nada, porque lo importante es que él vea o que ella vea que tú te preocupas.
Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Que por lo menos ve, ¿no? Que tú te has fijado, ¿no? Que cuando entraba, ¡pum!, ¿no? Ha dado ese portazo. Más que de que me he fijado en que da el portazo, en que me he preocupado en si le ha pasado algo. Pero sin ánimo de cotillear ni de indagar más allá, es esperar a que él conteste, o ella, y ahí estás esperando. Porque claro, también nos puede ocurrir, ¿no? No sé si tú lo has notado en las consultas, es que claro, cuando nuestros hijos empiezan a entrar en esa adolescencia, en esa espiral de la adolescencia, ¿no? Nosotros también vamos subiendo de edades, ¿no? Entonces también Claro, nos trae estamos más cansados. Nuestras, ¿no? Estamos nosotros más cansados y también te das cuenta de que tú eres más mayor, ¿sabes? O sea, que ya no tienes a lo mejor los 35 años, sino que ya tienes 45 y dices, ostras, y las cosas que antes aguantabas más, pues ahora a lo mejor como estás más cansado, pero por los años, pues dices, ostras, no puedo. Entonces, yo a veces siempre digo, a ver, piensa cuando tu bebito empezaba a andar, que se caía y tropezaba, y tú le mirabas mal o le decías, ¿qué estás haciendo? Le regañabas, que va, le animabas, lo estás haciendo bien y tal. En cambio, en la adolescencia, ¿qué ha pasado de ser un niño que hacía o una niña que hacía todo? Normalmente les ayudabas y de golpe le dices, espabila, que ya eres mayor. Entonces, pobre, de golpe, espabila que eres mayor. Claro, también les dices, a ver, si quieres una serie de derechos, también tienes una serie de responsabilidades, pero la transición a veces es un poco brusca. Entonces es eso de que tienes que tener más paciencia. O sea, el amor lo sigues teniendo, evidentemente, y yo ahí casi te diría, tienes que tener más sentido del humor y más paciencia que antes. Sentido del humor, sobre todo para no dramatizar, porque yo me iba a la cama montándome unos pollitos yo sola, o de que a lo mejor decía, mi hija me ha gritado. Entonces ahí os animo en que en vez de pensar, mi hija me ha gritado, que despersonalicemos. Es mi hija grita o mi hijo grita. Entonces no te tomas como que te está atacando a ti, ¿sabes? Es ir jugando con un montón de cositas para encontrar esa paz, esa tranquilidad y mirar a tu hijo sabiendo que estás ahí, que eres su refugio y que le puedes ayudar. No que eres el fiscal ahí o cuando, no sé, cuando vas a recogerlo al colegio o al instituto. Y yo me acuerdo que le hacía un interrogatorio de 5º grado. Por Dios. Pero de 5º grado y cada día lo mismo. Que el pobre o la pobre deben de estar hartos de que les preguntamos lo mismo. ¿Cómo me di cuenta? Porque un día uno de mis hijos me preguntó, ¿qué tal ha ido el trabajo? ¿Y qué has comido? ¿Y qué has hecho? Y yo pensé, ¿y a ti qué te importa? Bueno, ¿sabes eso que yo pensé que me estás preguntando? Que lo vi hasta fuera de lugar. Y me dijo, esto me lo haces tú cada día. Claro, yo siempre digo, los hijos, aparte de ser tu espejo en cosas tanto buenas como cosas a mejorar, no digamos cosas malas, cosas a mejorar. Cosas a mejorar, totalmente de acuerdo a ti, ¿eh? ¿Vale? Para mí son unos grandes maestros. Realmente, bueno, tú que haces constelaciones, ya sabes que las familias están elegidas y tal. Pues sí, vienes a trabajar y realmente, al menos en mi caso, mis hijos ponen el dedito en la llaga para que yo mejore. Entonces, he llorado mucho, pero también he mejorado mucho. Yo te puedo confirmar que todos los hijos hacen lo mismo, ¿no? Lo que a veces yo, ¿no? Me paro a pensar, ¿no? Y cuando me había, no, porque ya los tengo mayores, ¿no? 36 y 39, quiero decir que ya tengo la otra categoría detrás, ¿no? Sí. Alguna vez es cuando te das cuenta, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que te está enfadando? ¿Eso que te están diciendo? ¿O es que tú ya estabas enfadada y no te habías enterado, ¿no? Y a veces cuando, alguna vez, que poco, me quieren explicar cosas de los niños, yo digo, mira, no hace falta que me expliquéis nada. Ahora podéis entender, ¿no? Cuando yo estaba en la otra posición, ¿no? Tú ahora estás de abuela feliz. No, pero que nos damos cuenta, si no, entonces vamos cansados, ¿no? Y
y no nos acordamos de cuando nosotros éramos como ellos, Sí, también, todos hemos pasado la adolescencia. Sí, sí. ¿no? Y a veces me digo, Ángels, recuerda, ¿no? Cuando eran ellos, recuerda cuando tú eras así, ¿no? Mm. ¿Qué es lo que vivías y cómo te hubiera gustado vivirlo, ¿no? Ahora que has dicho esto de que estás cansado o enfadado, os quiero dar bueno, un truquillo Mm, de cuando llegas a casa, imagínate y haz el gesto de que te quitas, como quien dice, el traje del día que has estado fuera, el traje del estrés, el traje de los nervios, el traje del enfado con aquella persona o de la discusión. Todo lo que has ido ahí acumulando, que pues, digamos que ha sido negativo, lo llevas. Entonces haces el ademán de sacarlo y colgarlo, porque realmente tu familia, tus hijos, no tienen por qué jugar con el día que has tenido tú. Realmente lo más importante, bueno, al menos para mí, es la familia. ujú. Entonces, a veces llegas y todo lo que has aguantado en el trabajo, llegas y ¡pua! Y sueltas un moco en casa que te miran y es porque llegas nervioso. Entonces, ese gesto de que te quitas el traje, o sea, lo haces conscientemente que te quitas y, siguiente, te pones el traje de la armonía o de la serenidad o de la alegría, de lo que tú quieras o del equilibrio, lo que se te ocurra, ¿vale? Que te vaya bien y ya entras a casa. Es una tontería, pero funciona, porque conscientemente tú decides, cuando te quitas el traje, de que dejas eso atrás. Es una cosa que parece como magia, Ahí iba a pero decir yo, funciona. es magia, ¿no? Yo más que tontería lo diría que es una magia, porque lo haces conscientemente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Es como si estuvieras haciendo un movimiento sistémico, me saco esa parte Sí, es verdad. y me coloco otra. ¿Ves? Tú lo explicas mejor, sí, sí, No, eso. no, hombre, Sí, no, yo lo explico diferente a ti, no sí, mejor. sí. No te quites esta parte. Mm, Explícanos un poquito, ¿no? Este proyecto, ¿no? Que estábamos diciendo, ¿no? sí, De, de es la- verdad. Y es que me enrollo siempre. no, pues está muy bien todo lo que nos estás contando, porque estos pequeños detalles, ¿no? A veces, ¿no? A veces sentimos es que tengo que hacer grandes cambios. Pues solamente sacarme un traje y ponerme otro traje, ¿no? Sí, son pequeños cambios de que tienes que ir integrando en tu día a día. Y si, por ejemplo, resuena, yo siempre llamo perlitas de sabiduría. Si Ujú, de alguna cosa que os digo os ha resonado durante la entrevista que me está haciendo, no empecéis, si os resuenan tres, no empecéis con las tres. Empezar con una y cuando ya la tengáis bien integrada, pasar a la siguiente, ¿vale? Porque es mejor empezar y hacer una cosa que no tres o cuatro a la vez. Bueno, eso sí, sin contar ujú. perlitas de sabiduría, ¿vale? Sí, sí. Y ya No, está. no, porque son muy Entonces, interesantes. Yo les digo semillas de sabiduría, es decir, que decimos lo mismo. sí, sí. Entonces todo empezó eso, con la adolescencia de mi primer hijo, del hijo mayor, y, y empecé a estudiar PNL. Y me acuerdo un día, al cabo de un año que estaba estudiando PNL, que le digo al profesor, digo, ostras, es que todo depende de cómo lo vivo yo. Y me hizo la ola. Y yo le digo, pero bueno, digo, pues si eso ya lo sabías, ¿por qué no me lo has dicho tú? Digo, llevo aquí un año. Y me dice, no, porque lo tienes que ver tú, lo tienes que sentir. Tú has sentido ese clic emocional interno. Porque yo dije así, dije, ¡ah! Me acabo de dar cuenta que soy yo la que lo vivo así. Que, o sea, yo ya lo veía con mi marido, porque decía, porque él lo vive así y tal, pero no lo había visto yo a nivel, no me había resonado. Y después de hacer una serie de ejercicios y tal, lo vi. Ujú, Y entonces luego con otras amigas, o algunas estaban genial y otras estaban como yo o peor. Entonces empecé a explicarles, mira, podemos hacer esto, tal, no sé qué. Y ahí empezó a germinar la idea de, ostras, ojalá a mí me hubiesen ayudado con lo que estoy diciendo yo a estas amigas, ojalá a mí me lo hubiesen dicho ujú. antes, me hubiese ahorrado
tantos, yo, porque mi marido estaba más tranquilo, tantos sufrimientos y Sí, lloros. sí. Y ahí empecé a germinar el proyecto que empezó llamándose SOS, tengo un hijo adolescente. Sí, sí, sí. ¿Te Me acuerdas? acuerdo, sí, sí. Y de ahí ha evolucionado a medida que yo he ido también cambiando y mejorando, como quien dice, y ahora se llama Creciendo con mi hijo adolescente. Bueno, con mi hijo y mi hija, porque esto del sexismo hay que ponerlo todo bien. Entonces es Creciendo con mi hija y con mi hijo adolescente. Y me gustaría que vierais también ese cambio que he tenido yo de que estaba en socorro, tengo un hijo adolescente, a darme cuenta que en esta etapa de la adolescencia es una etapa muy bonita también para crecer como padres, como personas. Ya está, normalmente digo madres porque padres no he ayudado a ninguno, entonces lo he enfocado a madres. ¿Tú te has dado cuenta que lo vivimos diferente? Sí, también. Y además luego lo transmiten a las parejas y también sirve. Quizá a los padres les cuesta más el venir a sesiones y demás, pero luego también, como quieren mucho a sus hijos, también lo aplican, ¿eh? Y ahí estamos, que he lanzado el proyecto. Os invito a que veáis este taller que he hecho, que os he dicho antes, que se llama Abrazando Erizos, y a ver si os resuenan cositas. A partir de ahí luego también tengo un programa que se llama Creciendo con mi hijo adolescente, con mi hija adolescente, que ya ahí trabajamos la manera de comunicarte con las personas, con tus hijos. O sea, cuando explico la manera de comunicarse, siempre los ejemplos y las prácticas es con hijos adolescentes para que la gente lo entienda, pero realmente esto te sirve en tu día a día para que la comunicación personal, profesional, con los amigos, o sea, es un cambio que haces tú a nivel personal que se refleja en tu entorno, enfocado principalmente a lo que quieres, a mejorar la relación con tu hijo adolescente. También se trabaja el tema de las creencias, esos juicios que tenemos, que hemos, que a saber desde dónde los tenemos, desde la infancia normalmente, a veces también van apareciendo a lo largo de tu vida, pero normalmente aparecen en la infancia y a lo mejor es por una frase que te han dicho tus padres y en ese momento tú la has vivido de una forma que te ha quedado así. Uy, me han abandonado. Me han abandonado a lo mejor porque no te han ido a buscar al colegio un día. Y con eso te has montado todo un pollito de que te han abandonado, entonces tienes una sensación de abandono y a partir de ahí vas reafirmando las cosas que te pasan de claro, sí, que me han abandonado. Bueno, es el mundo de las creencias. Luego el mundo de las emociones, el surfear las emociones, gestionar las emociones. Hay que transitarlas porque las emociones es un estímulo que te aparece ante determinadas situaciones, pero es una cosa que aparece y está bien que estés ahí y que la sientas, pero luego date cuenta y actúa. O sea, primero respiración, asimílala, déjala que esté ahí si quieres 3 minutillos, pero más no tiene por qué estar. O sea, 3 minutillos ya es mucho. ¿Vale? Sí, sí, Déjala, quédate ahí, regodéate si quieres en esa emoción y luego dices, vale, y entonces hay maneras de cambiar esa emoción con diferentes técnicas. La más sencilla es la respiración, pero hay más técnicas y ya está. Todo esto también puedo aconsejar, ayudar con el lenguaje hipnótico, de hacer meditaciones. Entonces, esto que a lo mejor la madre no ve, llevándola a un estado de relajación intenso, profundo, pues ella va contestando a nivel inconsciente una serie de cosas. Contestándose a ella misma, porque yo ni me entero, yo la voy guiando y es una cosa que es súper confidencial. Luego, si quiere ella explicarme cómo la ha vivido esto, pues ya está. Pero si no, es una cosa que vive ella internamente y nadie se entera. Y entonces es muy chulo este cambio que vas haciendo, el ver día a día cómo puedes ir cambiando. Y yo siempre digo, sobre todo, sin expectativas, disfrutando del paso a paso que vamos a hacer. Y
y ya está. Mira, y ayer mismo, ¿no? Que esto que dices de las emociones, ¿no? Que hablaba en una entrevista que me hicieron, ¿no? Sobre el morir, ¿no? Sí, Cuántas veces morimos, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Pero también entramos en las emociones, ¿no? Y es, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien realmente se muere, ¿no? A veces es, hombre, no llores tanto, ¿no? sí, ¿Verdad? Que llore lo que necesite llorar, ¿no? Que a veces les digo, ¿no? Es como que no nos han enseñado a conectarnos con las emociones, pero después también nos prohíben que cuando las sí. sentimos, ¿no? Luego no te puedes desahogar, sí, sí, ¿No? sí. Sí, sí. Entonces, bueno, Bueno, es que realmente, al menos nosotras, porque hemos hecho ya un trabajo, pero en nuestra época, ahora nuestros hijos aún, pero éramos analfabetos emocionales. Ni sabíamos gestionar las emociones, ni sabíamos cuántas emociones había. Estábamos de todo, era, uy, no pues sé en qué. Bavia. Sí, sí, sí. Y ahora, bueno, todo el mundo está trabajando esto un poquito más a nivel de colegios y demás. Entonces, bueno, los niños suben más y las niñas suben ya más preparados para gestionarlo. Porque Pero yo también, tú ves que en los colegios haya esa parte de yo sí, porque, bueno, ya sabes, como consultora Ujú, también audito centros de ujú. formación y veo No, no, que por eso te hago la sí, sí, pregunta, ¿eh? sí, 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 y veo que en los públicos y en los privados hacen gestión emocional y además yo siempre como recomendación de mejora pongo gestión emocional para el equipo docente. O sea, a los niños lo hacen y yo siempre recomiendo también que hagan cursos de gestión emocional. Ujú, Es una recomendación de mejora, no tiene nada que ver con los sistemas de gestión, pero ujú. siempre pongo o el tema comunicación o liderazgo, además, siempre va un tema de crecimiento personal. Pero sí, sí, yo sí que veo que lo están haciendo. La intensidad quizá no es una de las asignaturas, lo hacen en tutoría, que es poquito, es 1 hora a la semana. Pero bueno, es mucho más de lo que teníamos nosotros, que no Sí, sí, teníamos sí. nada. Entonces ya, y aparte, claro, también a nivel de padres y madres ya están todos un poquito más motivados y es eso, un Ujú. trabajo conjunto de los padres y del colegio, del Sí, equipo sí, pero docente del no colegio. lo vamos a dejar todo Sí. en el colegio, ¿eh? No, Porque claro, es que nosotros somos responsables, ¿no? los padres siempre tenemos que inspirar con nuestro ejemplo, o sea, tenemos que ser coherentes. No podemos decir no mientas y luego decir que te oigan, oye, no voy al trabajo porque estoy enferma y te vas de excursión. Entonces, eso no Ujú. es coherencia. O sea, tú tienes que demostrar a los hijos la coherencia de lo que dices, lo que sientes y lo que haces. Sí, sí, mira, yo no hace, igual hace medio año, sí, porque como pasa el tiempo tan deprisa, ¿no? Y oía un día por la radio que los sábados hacen un programa de psicología y hacían de psicología infantil, ¿no? Y un Sí, psicólogo lo decía, ¿no? Decía, eh, los padres cuando les han recomendado que te traigan al hijo, te lo traen, siempre y cuando tú les dices, sí, pero usted también tendría que participar. Ah, no, no, ¿qué es lo que tiene que hacer el niño, no? Entonces, sí, no, sí, no, es que el niño es una parte, ¿no? De extensión nuestra, ¿no? Entonces, es como yo lo veo, ¿eh? Pero que no lo veía cuando yo era madre, no, sabes, no sabía todo esto, ¿no? Es como que no voy a pedirle a mi hijo que ponga solamente la leña al fuego ellos, ¿no? Si no, claro. la voy a tener que poner la leña al fuego yo también, ¿no? Para poder acercarnos más, si no, Sí, nos vamos sí. cada vez a... Es, es que es eso, tiene que ser pasitos entre todos. Por eso cuando mi hijo me dijo cambia, yo me quedé así, digo, bueno, tú también, ¿no? Pero, eh, a ver, ellos están en una época de cambio hormonal, madurando el cerebro y tal, pues démosles un poquito de cancha y cambiemos nosotros, que luego cuando tú cambias, ellos cambian porque les estás inspirando con el ejemplo. Sí, esta es otra mirada, ¿no? A ver. Yo les diría a los padres que nos puedan escuchar ahora, o los padres, es que se atrevan a apostar. Yo no diría tanto que lo hagan por sus hijos, que sí que es una excusa para sus hijos, pero para ellos mismos, ¿no? Para poder vivir, ¿no? El crecimiento de los hijos desde otra posición, ¿no?
Y por ejemplo ahora, ¿no? Como te decía que soy abuela, ¿no? Sí. Pues hay cosas que estoy haciendo con mis nietos que digo, joder, ¿no? Con perdón. Eso no lo podía hacer con mis hijos, ¿no? Trabajaba, estudiaba en la casa, porque mi marido trabajaba un montón de horas. Bueno, pues eso es lo que tocaba y no sabía más. Si hubiera sabido un poco más, hice todo lo que pude en esos momentos, ¿no? Pero pues ahora yo a veces con mis nietos me voy al suelo y mi marido a veces me dice, ¿y cómo te vas a levantar? Pues ya veremos cómo me levanto del suelo, porque igual me paso una hora. Ahora ya nos levantamos porque cuesta más. Sí. Me paso una hora en el suelo, pero no me importa. Cosa que antes, ¿no? Como que no me daba el permiso para hacer esas cosas porque tampoco no tenía tiempo, ¿no? Porque estamos en otra posición, ¿no? Entonces yo les diría a los padres de hoy en día, ¿no? Apuesta, ¿no? Apuesta por ti, apuesta por el cambio, ¿no? Y en vez de que, ¿no? En esa etapa de la adolescencia se separen más, ¿no? Es que nos podamos acercar más, ¿no? Dejándolos libres, ¿eh? No queriendo de esto, pero... No, pero también necesitan sus límites. O sea, a veces eso que dices, es que parece que estoy hablando con una pared. O que todo lo que digo se estrella en un muro. Bueno, pues el pasito a pasito es ir quitando ladrillo o piedrecita a piedrecita para poder saltar ese muro, para tender, como digo yo, puentes de amor, de respeto y de comprensión hacia tu hijo o a tu hija. Pero cuando lo aplicamos a ellos, nos lo aplicamos a nosotros, ¿no? Y tanto. Es que, o sea, cuando cambias tú, ya te estás aplicando o sea, ya hay un cambio de mentalidad tuyo. Y ese cambio de mentalidad que tienes, que has cambiado las creencias, que sabes gestionar las emociones, que sabes comunicarte mejor, pues se te nota ya en ti. ¿Sabes? Por cierto, quería recomendar un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor, de Gary Chapman. Bueno, el nombre, sí, Chapman, sí que es Chapman. Sí. Que me la apunto, también lo pondré cuando ponga los 5 lenguajes del amor. Lo digo por el tema de, aparte de la comunicación, para acercarnos. Yo siempre decía, bueno, y lo sigo diciendo, oye, no hagas nunca lo que no quieras que te hagan a ti. Pero en el tema del amor es ligeramente diferente. Tienes que querer a la persona como le gusta a esa persona ser querida. Por ejemplo, hay gente que es muy de abrazos, pero a lo mejor tu otro hijo es súper esquivo, que no quiere abrazos y lo que quiere es tiempo de calidad. Tú ya le puedes dar 100.000 abrazos al que quiere tiempo de calidad, que él no se sentirá amado. Se sentirá amado cuando te sientes y hagas un dibujo con él y estés hablando, mirándole a los ojos, dedicándole ese tiempo, ni que sean 10 minutos, ahí se siente amado. Entonces ese libro, que son los 5 lenguajes del amor, está referido a las parejas y yo cuando lo leí lo vi un poco antiguo. Los ejemplos que daba de parejas y muy marujiles y todo, pero da igual, porque el mensaje está ahí. Los niños tienen un tanque, y nosotros también, un tanque emocional que necesita ser llenado. Si no lo llenamos adecuadamente, pues el niño se queja. El niño, el hijo, la pareja se queja. Y entonces, ¿qué pasa? Que no te comportas adecuadamente. Entonces, ahí sí que os animo a que leáis e intentéis ver primero cuál es el lenguaje del amor que tú tienes, porque así también lo puedes decir. Es que a mí me gusta que me abraces, o es que yo prefiero que me hagas regalos. Es que otros son más de recibir regalos. Otros, hay 5 lenguajes del amor. Y bueno, puedes tener 2, pero normalmente tienes el lenguaje, tu lengua materna será uno. Aunque aquí en Cataluña es más fácil porque dices, bueno, ¿cuál es tu lengua materna? Pues el catalán o el castellano, pero el otro también lo tienes. ¿Vale? Entonces, de esos 5 lenguajes del amor siempre habrá uno que es el principal. Y entonces ahí sí que os animo a que miréis cuál es vuestro lenguaje del amor y luego, cuando ya distingáis cuál es el vuestro, fijaros o preguntar a ti cómo te gusta más y demás, y entonces ya le das el amor tal como esa persona lo quiere. Y esa persona entonces siente que su tanque emocional está llenito. Y si está lleno, pues estás en equilibrio, estás tranquilo,
porque te sientes amado y reconocido. Interesantísimo, ¿eh? Este libro. Ese libro, ya te digo, es muy antiguo, ¿eh? Pero el mensaje es este. Y al final tiene un capítulo para los hijos también, pero casi todo es de la pareja. Pero que si la mujer friega los platos, que si no sé qué, que claro, actualmente a lo mejor pondrías otros ejemplos, ¿no? Y ya está. Por eso digo que lo veo antiguo, pero el mensaje es muy valioso. Bueno, a mí me encantó mucho y siempre recomiendo este libro. No, y a mí me pasa, ¿no? Yo tengo un hijo que sí le gusta que le des un beso, pero no seas muy besucona. A mí me gusta ser muy besucona, ¿no? Sí, y entonces, yo también soy más de abrazos, ¿no? Y eso. Sí. A mi hija sí, ¿no? Pero después, ¿no? Me pasa lo mismo con los nietos, ¿no? Hay algunos que sí que, ¿no? Más besucones, otros que no, ¿no? Y entonces me cuesta este tipo de relación, ¿no? Pero intuitivamente tú te has dado cuenta que uno es más de besos, otros a lo mejor es más de reconocimientos, de qué bien lo haces, tal, y otros más de recibir regalos, ¿sabes? Entonces, cada uno lo siente de una manera diferente. Entonces es este trabajo de observación, pero primero digo, practícalo contigo, date cuenta realmente de qué es lo que quieres y luego lo puedes decir, oye, a mí me gusta esto. Lo puedes hacer de las maneras que quieras, pero a mí personalmente me siento amada o siento que estoy bien cuando tú me haces esto. Y no pasa nada por pedir, porque yo luego te voy a hacer lo mismo, ¿sabes? A mí me pasa, ¿no? Mi madre también es así de besucona, ¿no? Y entonces dice, hoy es que no me viene a un beso, ¿no? A los nietos digo, pero si, a ver, ¿para qué te enfadas si no es que no te quiera dar un beso a ti? Si no es que a mí tampoco no me hace chocar la mano, pues eso es su beso. Claro, pero tu madre a lo mejor no lo ve, pero tú tienes otros conocimientos y ¿no? lo aceptas y además a partir de ese día harás más el choque a esos cinco sin pedir que te dé un beso ni nada, sino que ya el saludo habitual con él será ese. Sí, ¿no? Las cosas que es un trabajo de observación. Entonces es como de decir, ¿no? Siempre, no nos damos cuenta que siempre lo queremos a nuestra manera. Claro, por eso te digo que es ese cambio sutil de que tú dices, no hagas las cosas que no te gustarían, pero en cambio con el llenado del tanque emocional es haz las cosas como a él le gustaría, no como a ti te gustaría. O sea, lo que tú harías para ti a nivel de amor, para las otras personas tienes que hablar su lenguaje de amor. Muy interesante. Mira. Gracias, Laura, por Espera un momentito, un momento. Por este apunte interesantísimo, ¿no? De que muchas veces no nos damos cuenta, es como que yo quiero, ¿no? Estamos en ese niño pequeño, ¿no? Y no me doy cuenta qué es lo que quiere el otro, ¿no? Realmente, para sí mismo. Esa parte, es decir, que es realmente, ¿no? Lo que a ti te apetece, ¿no? No lo que a mí solamente me apetece a mí, sino lo que te apetece a ti, ¿no? Y por ejemplo, a mí me pasa con mi hijo, ¿no? Que como ya sé que no le gusta mucho el chuchón, pues paso, ¿no? Ahora sí que de vez en cuando hace mucho tiempo digo, hombre, a ver, por favor, la mamá necesita un beso. No hace Pero falta, es porque tú eres más... que me lo des, pero déjame que yo te lo dé. Sí. Sí, sí. No, es bonito cuando aprendes eso. Y es ese llenado, es que todos necesitamos tener nuestro tanque emocional lleno. Y normalmente no lo tenemos lleno. Y eso hace a lo mejor porque nos pongamos nerviosos, que hagamos tonterías. Muy bien. Y lo que está bien, si me permites, Sí, tanto. tú que haces constelaciones, el que, a ver cómo lo explico. Nuestros padres, es que seguramente tú lo verás de otra manera, pero nuestros padres son nuestras raíces. O sea, si vemos un árbol genealógico, bueno, no son nuestras raíces, pero están por debajo nuestro. Entonces nosotros, el estar en paz con nuestros padres, con nuestras raíces, ¿vale? Con nuestros ancestros, nos ayuda a conseguir nuestra paz interior. Y entonces eso nos permite estar en plenitud. Y ahí sí que os quería recomendar, si queréis hacer una carta de agradecimiento a vuestros padres. Antes de hacer esa carta de agradecimiento, hay que hacer la carta de resentimiento para descargaros, o sea, y siendo súper específicos, y cuando me dijiste esto y tal.
y depende de cómo habléis, pero en esa carta, si queréis poner insultos, podéis poner todos los insultos que queráis, si sois insultos, porque se lo decía una chica y dice, yo es que nunca insulto. Digo, pues si nunca insultas, pon todos los reproches, todo lo que, o sea, resentimientos, reproches, digo, desahógate, desahógate. Y cuando ya la tienes hecha, puedes hacer una carta de agradecimiento a tus padres. Y luego se la lees. Si no quieres leérsela, pues te imaginas que está, o si ha fallecido, pues te imaginas que lo tienes delante y se la lees. Y te desapegas del resultado. O Y si sea, no pones una foto, sí, que también va bien. sí, exacto. Pero si lo haces con tu madre o con tu padre que está vivo y te atreves a leérsela delante, luego no esperes que él cambie ni nada. Tú has hecho todo el trabajo. Tú te desapegas del resultado de cómo actúan ellos. Pero la paz que tienes tú, de que primero te has librado de toda la mochilita que tenías, de merdeta que tenías ahí, y luego has hecho una carta de agradecimiento, el agradecer es muy bonito. Agradecer todo, ya de primero lo que dices tú, que te han dado la vida, pero luego puedes hacer un listado de todo lo que has aprendido y al lado de todo lo que te ha servido, ¿sabes? A lo mejor, ostras, es que gracias a ella o no gracias a ella, que a lo mejor al principio no lo veías, pero soy súper metódica. Pues mira, esto me ha servido ahora para mi trabajo como tal, ¿sabes? O el tener paciencia, pues mira, me ha servido ahora que soy profesora para tal, ¿sabes? Entonces es ir mirando, hacer ese listado también de cosas que has aprendido de ellos, lo que te han transmitido y luego lo que te ha servido. Y con eso todavía agradeces aún más, de, ostras, no solo me lo han enseñado, sino que además lo puedo aplicar, ¿sabes? Lo he integrado y ya está. Entonces esa carta es muy bonita hacer. Lo más terapéutico es atreverse a leerla y desapegarse del resultado, ¿eh? Sí, pero después esperamos el resultado. Te lo digo yo por propia experiencia, ¿eh? Sí, no, porque esperas que te digan, ¡ay, hija, qué bien! No sé qué, que puede que sí, o que se lo tomen a cachondeo. O que no sé qué me ¿De acabas qué de decir. mosca te ha aplicado? ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué estás haciendo? De tus tonterías, que no sé qué. Vale, desapégate del resultado, porque el trabajo interior lo has hecho tú. Y tú notarás esa paz de que si tú, o sea, si como quien dice, tú eres los frutos, si las raíces están sanadas, entonces tus frutos, tu vida será llena de plenitud, de abundancia y agradecimiento. Y eso es muy bonito. Muy interesante todo esto, ¿no? Que me has hecho recordar hace unos años cuando me fui al Camino de Santiago, que estaba en pleno proceso de crecimiento, ¿no? Entonces tenía que estar 17 días en el Camino de Santiago y yo decía, yo no me puedo ir con este rencor, ¿no? Con estas dificultades, ¿no? Pues sobre todo con quien he tenido más dificultades ha sido con mi madre, ¿no? De relación y de mostrar cariño y todas estas partes, ¿no? Mutuamente, ¿eh? No solamente por ella, sino también por mí, ¿no? Y sé que tomé la decisión antes de irme al camino, porque dije, en el Camino de Santiago van a pasar muchas cosas, sé cómo me voy, no sé cómo voy a volver, y no me quiero ir, por si me pasa algo en el camino, no me quiero ir sin decirte, hoy necesito un abrazo. No quiero que me digas nada más, solamente que me des un abrazo, ¿no? Yo me esperaba un tipo de abrazo, ella me pudo dar el tipo de abrazo, no me pudo, ¿no? No fue un abrazo de oso, vaya. No, pero es que ella no puede manifestar, no sabe manifestar las emociones, ¿no? Pero lo bueno es que ella empezaba, le dije, no, cállate. Solo quiero el abrazo. No, mi deseo es el abrazo y me lo das como puedas, ¿no? ¿Y te Y lo ahora me dio? lo has hecho recordar de esto, ¿no? ¿Te lo Y dio? sí, no como yo esperaba, pero como Bueno, ella pudo. Y en ese momento supe comprenderlo, ¿no? Y dije, yo me voy de viaje y muchos días y tengo que hacer un trabajo personal, entonces necesito ir de esta parte tranquila, ¿no? Y es eso que dices tú, ¿no? Que ahora me ha recordado que sí, que si te atreves, ¿no? Y te abres, igual te sorprende sí. la vida, ¿no? Pero bueno, de otras compañeras que hemos hecho esta carta de agradecimiento,
Y es una al padre y otra a la madre. Bueno, es que los resultados han sido súper diferentes, desde abrazos de gracias, hija, a pero qué tonterías estás haciendo. Por eso digo que te desapegues del resultado totalmente, porque yo es que he visto todo con todas mis compañeras, ha habido dramas, risas, de todo. Entonces, a desapegarse del resultado, porque el trabajo tú lo has hecho ya. Y lo sentirás que está hecho. Bueno, recuérdanos cuál es tu página web. Es muy fácil, laurabarbero.com. Te pasaré luego el enlace del taller gratuito, porque es laurabarbero.com, y me parece que luego pone abrazando erizos, pero van con guiones y demás. Bueno, pero te lo paso. Si entran allí dentro, lo van a encontrar en tu página. Sí, también. Si entran en la página web, creo que va directo al taller gratuito. Muy interesante. Y espero que lo disfrutéis. ¿Dónde te pueden encontrar más? Bueno, en redes. soy virgencita en esto. Estoy más en Instagram. Bueno, estoy empezando en Instagram y es @laurabarberopnl. Todo junto. PNL es programación neurolingüística y como para mí, en vez de poner mentora y tal, como para mí fue la magia de descubrir la PNL, pues le debo ese, que no es muy comercial, pero... ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, porque la gente si busca no encuentra, por PNL no me van a encontrar, pero es una cosa que a mí me gusta, ese reconocimiento a mi cambio, a mi crecimiento personal y se lo dedico. Laura Barbero PNL. Me parece perfecto, ¿no? Honras tu legado, ¿no? Honras de dónde vienes, ¿no? Esa parte en que después hayas hecho muchas más cosas, ¿no? Esa parte... Ostras, que sí que hemos hecho, las dos. Es que llevamos... Es que si te pones a mirar todo lo que haces... Sí. Y entonces, bueno, es bonito seguir compartiendo, ¿no? Aunque no sea todo el rato juntas, ¿no? Poder ir mirando, ¿no? Cómo vamos cruzando caminos, ¿no? Y a mí me encantó cuando vi tu página web, digo, oh, menos mal, ya se ha lanzado la muchacha, ¿no? Me encantó. Sí, es verdad, porque una cosa es ayudar a madres a nivel presencial y otra cosa es embarcarte en el mundo online y ya está, pero ¿sabes eso que dices? Ostras, si con esto puedes ayudar a más mamás a que transiten la adolescencia de forma diferente, para mí la sonrisa que me hace una madre ya me llena. Muy bien. Es esa mirada de, ostras, gracias. Bueno, es el agradecimiento, ¿sabes? Y toda esta aportación, ¿no? Que puedes hacer a los padres, ¿no? Desde este otro lugar, ¿no? Y que al mismo tiempo no lo haces solamente a los padres, que lo estás haciendo a los adolescentes, ¿no? Y a la familia en general, porque están ahí todos los hijos, porque también, aunque está enfocado para los adolescentes, para las madres que tienen hijos adolescentes, también a nivel preventivo para cualquier madre. O sea, para cualquier persona, pero que las madres que tienen hijos pequeños, si ya desde el principio saben gestionar las emociones, saben cómo gestionar las creencias, saben cómo comunicarse, cómo hablar el lenguaje del amor, la comunicación no violenta. Comunicación no violenta es un nombre un poco raro, pero es comunicación desde el amor, ¿vale? Que lo llaman así, comunicación no violenta, no sé por qué. Bueno, no, porque a veces sin darnos cuenta, pues eso nos pasa, ¿no? Sí, pero que es una... contestamos, mira, hoy nos ha pasado en el trabajo. Ayer ya pasó, no nosotros, no, pero al lado. Ayer pasó y hoy ha vuelto a pasar, ¿no? Y es como que no nos damos cuenta, ¿no? En el respeto, ¿no? Sí, ni con el respeto con el otro, ni el respeto con nosotros. Y a ti mismo. Pero que el comunicación no violenta, el nombre en sí, dices, otras, es un poco brillo, pero bueno, sí. Pero igual nos sirve para darnos cuenta de que nos fijemos cuando hablamos, ¿no? Porque claro, si yo estoy enfadada y te digo, tráeme eso, ¿no? Así. Sí. Como que, o a veces, a ver si haces el favor de traerme eso. Perdona. ¿Con quién estás hablando, no? Esto lo hacemos con los hijos, yo lo digo por propia experiencia, ¿no? O te he dicho. Sí, y peor es en casa,
porque cuando estás en el trabajo te comportas mejor, normalmente. Y en casa, que los pobrecillos, ¿qué culpa tienen? Entonces ahí, por eso digo quitarse el traje del trabajo, de ese mal día que has podido tener, o de esas cosas de vibraciones bajas que no tienen por qué entrar en casa. Entonces es eso de sácate ese traje con esas vibraciones densas, bajas, y entra poniéndote ya la sonrisa. Que por cierto, solo con hacer la sonrisa fingida, el cerebro, que es tonto, no se entera. Porque como los músculos ya le mandan el que está sonriendo, él no sabe si es una sonrisa de verdad o no. Y os animo también a que probéis de sonreír forzadamente, a aguantar un minuto y veréis que al final, ¿cómo os sentís? Independientemente que sea una sonrisa forzada. Os animo a que lo probéis. Entonces, Gracias por todos estos tips. Aparte de quitarte el traje, si vas en el ascensor o vas subiendo las escaleras, vas subiendo las escaleras, fuerzas la sonrisa, aunque no tengas ganas. Y eso es como ya ponerte el traje de la alegría. Son cosas que a lo mejor lo veis raro, pero si lo probáis, veréis que funciona. Bueno, porque son esos tips, ¿no? Que cortitos. Claro, en creciendo con mi hijo adolescente, he hecho ahí una selección de técnicas que combina pues PNL, coaching, la hipnosis, o sea, comunicación emocional, todo lo que he ido estudiando, el Reiki si hace falta, el tarot de los ángeles, o sea, puedo ahí ir poniendo todo lo que haga falta. Y he seleccionado las que son fáciles y eficientes, porque hay fáciles que no sirven de mucho, pero hay otras que son súper prácticas. Entonces, claro, yo he hecho mi selección de lo que he visto que a mí me ha funcionado y a otras madres también les ha funcionado. Y claro, ya está muy bien hecho. No, y esta sonrisa no la podríamos poner cuando nos levantamos por la mañana, ¿no? Y nos miramos en el espejo para desearnos un buen día, ¿no? Sí. Y a veces me digo, mira, Ángels, aunque no tengas muchas ganas hoy de hacer mucha cosa, hija, que tengas un buen día. Claro. Tira para adelante. O en el ascensor, cuando vas bajando, te miras y dices, guapa. Te dices así, guapa, de decir, pero guapa a nivel interno y externo, da igual. Eres guapa, eres bella por dentro y por fuera. Y eso, si te miras a los ojos, hasta notas cómo te brilla. Pues me ha encantado, Laura, estar aquí compartiendo. Gracias a tiempo. He estado contigo muy bien, sí, como siempre. Sí, me parece que desde el principio de año que no hemos hecho nada, o desde el año pasado, no sé, que estuvimos con Marc también y pues encantada. Ya sabes que aquí tienes un espacio donde compartir tu próximo proyecto. Si quieres venir a presentarlo también. Gracias. Yo pues es que esta era la presentación, como digo yo, de mi, como es la página web, hacía la broma de mi huevita, como si fuese la bebita. Sí. Porque ha sido un parto largo, pero ha salido al final. Yo estuve un año con la página web. Y al final que dije, bueno, tal fecha tiene que salir. Pero bueno, que también... es que he tenido la suerte también que me lo han hecho dos compañeras, que mientras la estás haciendo la página web, también estás tú creciendo porque vas descubriendo tus valores o reafirmando tus valores. O sea, es que cualquier cosa que haces, para mí ya es crecimiento siempre. Sí. Y te das cuenta y dices, todo esto he hecho, todo esto hago, todo esto... Sí, te das cuenta de los logros, porque a veces tienes esa creencia de no merecimiento, que no celebras las cosas o lo dejas neutro. Sí, he hecho esto. Y otro a lo mejor estaría dando botes de alegría. ¡Hala! Lo que he hecho. Y a lo mejor otro está, bueno, sí, he hecho esto, pero ya está. No te das cuenta de todas las cosas que haces, no te das ese reconocimiento. ¿No? Y esto igual también lo podríamos aplicar a nuestros hijos, ¿no? ¿No? Porque somos muy fáciles de decir, un 4 me has traído en matemáticas, no me has traído un 4. Y el otro puede pensar, hombre, pero te he traído un 8 en lenguaje, ¿no? O bueno, cuando comparamos a los hijos. Que lo único que hay que hacer si comparamos es compararlo con él mismo. O tú, si te comparas, en vez de compararte con un estándar alto, porque normalmente nos comparamos con el estándar alto, no con el bajo,
Entonces, compárate con los avances que tiene o tu hijo o tu hija o los avances que tienes tú. Pues bueno, un buen clip para acabar estos momentos con corazón, porque para los que nos han seguido y los que nos van a seguir lo hemos compartido desde el corazón, ¿no? Sobre todo de la experiencia que ha vivido yo un poquito, pero Laura desde su experiencia personal y después su experiencia como madre. Y tiene la suerte ella, ¿no? Que su alrededor, ¿no? Del colegio le ha permitido, ¿no? Poder transitar y poder experimentar, ¿no? Y ha podido tener la experiencia con otras madres, ¿no? Que habéis ido desarrollando todo esto, ¿no? Entonces, sí, con las madres he ido aprendiendo yo también. Muchas gracias, Laura, por estar aquí. Como decía, gracias a los que nos habéis seguido, a los que nos van a seguir en diferido. Como siempre, esto hoy es Momentos con Corazón, con Laura Barbero. Estamos transmitiendo desde España, desde Cataluña, para todo el mundo, para todos aquellos que nos quieran seguir, que nos quieran escuchar y nos quieran ver. Y como os decía, a través de mi Facebook Live, María Ángeles Oliver, Camino de Vida Cuántico, a través de mi canal YouTube, Camino Cuántico, María Ángeles Oliver. Pues muchas gracias a este espacio, a otro espacio de tertulias, de Momentos con Corazón. Gracias y hasta otro momento. Un besote a todos. Chao. Hasta luego. Hasta luego.